Bienvenidos amigos de nuevo a este su programa de entrevistas en su canal preferido, Distrito TV, donde ya saben que la verdad no se edita y las preguntas no se pactan. Verán, hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos con nosotros a una eminencia, y digo bien, una eminencia mundial de la medicina. Tenemos con nosotros al doctor Manuel de la Peña, que tenemos la suerte de que sea español. Les voy a leer su currículum y permítame, que ya saben que no lo suelo hacer, pero es que en esta ocasión tengo que hacerlo, leerlo, porque interiorizarlo a nivel mental es prácticamente imposible. Mire, es académico, es profesor de cardiología, es director de la Cátedra del Corazón y Longevidad, es presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar, doctor cum laude, investigador cardíaco de élite con insignias de oro y medallas internacionales que no cabrían en el programa si me pongo a detallarlas, y además es un investigador reconocido mundialmente en su materia de longevidad y el tema cardiovascular. Además, también participa en programas de televisión, radio y prensa, entre ellos la prestigiosa y mundialmente conocida revista Forbes y en el programa Saber Vivir de televisión. Y como saben que en este programa nos gusta mucho promocionar la cultura, porque un país sin cultura y sin educación no tiene futuro, también tiene tiempo, no sabemos de dónde lo saca, para escribir bestseller. De hecho, uno de los suyos ha sido reconocido recientemente en México. Pero no vamos a hablar de sus libros de bestseller, vamos a hablar de los muchos que tiene, y en concreto de uno que es Guía para vivir sanos 120 años. 120 años que lo están viendo aquí, que es un compendio, un estudio muy detallado que tras evaluar personalmente a 350 personas que han vivido más de 100 años, ha hecho este libro que nos permite hacer una radiografía que con unos pequeños cambios pueden cambiar nuestra vida y conseguir también esos años. Y verán, vamos a comprobar de primera mano, pero ¿se puede vivir más de 100 años con calidad de vida? Escuchen. ¿Qué consejos le darías a una persona joven? Pues a los jóvenes Sí. que respetaran mucho a las personas mayores, porque ellos también han sido jóvenes, y todos que sean. Y que hagan lo que hacen, que me ha dado tanta alegría, quiero que todos los seres lo tengan también. Que todo el mundo. Yo estoy contenta. ¿Estás contenta? Sí, mucho, mucho. Madre mía, qué vitalidad, 112 años, era Angelina. Que ya no está con nosotros, por desgracia. Qué vitalidad. Ya quisiera muchas personas de 60, 70 y viendo los relatos, Marcos, que nos están inoculando a nuestra juventud, algunos con 30, tener esa vitalidad. Prepárense, porque lo de hoy no es una entrevista al uso, es un programa, es una hoja de ruta, es un compendio de razonamientos hechos por el máximo experto en el mundo, que si ustedes les hacen caso, cambiando un poquito la dieta, cambiando un poquito nuestra mentalidad y unos pequeños hábitos de vida, pueden vivir muchísimos más años. Ya lo verán. Vamos con ello. Entrevistas sin filtro, preguntas no pactadas, respuestas libres. Comenzamos. Doctor Manuel de la Peña, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí hoy con todos nosotros, y bienvenido a esta su casa. Muchísimas gracias, estoy encantado de estar aquí en Distrito TV y sobre todo con un tema que francamente me apasiona, porque como has dicho muy bien, es posible vivir 120 años. Es posible. A mí me ha llamado la atención, he leído el libro, son 307 hojas. Yo les digo que lo empecé a leer creyendo que me iba a llevar más tiempo, y en un fin de semana, y además solo por las tardes, me lo devoré. Y además tomando notas. Es un libro que a mí me ha hecho pensar mucho. ¿Qué tenemos que hacer para aspirar a vivir 120 años? Lo primero es que este libro está basado en historias reales. La persona que más ha vivido en la historia de la humanidad ha sido la mítica francesa Jeanne Calment, que ha vivido hasta los 122 años, Javier. Sí, sí. Y ella a los 100 años iba en bicicleta. Y por tanto es un ejemplo y es un paradigma de modelo de resistencia al envejecimiento. A los 100 iba en bicicleta. Lo bueno que tiene este libro es que las personas que he estudiado, el libro está basado en historias reales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hacen los supercentenarios y los centenarios, que en su mayoría te lo resumo, aunque lo vamos a ver a lo largo de la entrevista. Dieta, ejercicio físico y música son los tres ingredientes que encontré en las personas que viven más de 100 y las de más de 110 años. Has puesto antes un vídeo de Angelina Torres, con la que tenía una relación extraordinaria. Ha sido hasta el domingo que falleció la persona más longeva de España, con 112, después de María Brañas,
que falleció hace 2 años con 117 años. Quiere decir que España sigue estando en el podio mundial de la longevidad. Doctor de la Peña, vamos a ver, ¿es todo genética o hace falta tener una disciplina de hierro para conseguir llegar a esos años con esa calidad de vida? Mira, la genética es el 25% de nuestra longevidad y las costumbres sanas el 75%. Pero hoy en día nos estamos dando cuenta que lo que verdaderamente importa es lo que dices tú, la disciplina y la fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque son las costumbres sanas las que influyen en la expresión de nuestros genes, a lo que llamamos epigenética. Por tanto, efectivamente, heredamos genes asociados a la enfermedad, hay una predisposición genética por si nuestros padres han heredado, por ejemplo, han sido personas hipertensas o con colesterol alto, hay un componente genético dominante y la genética es importante. Pero de nada sirve si no cuidamos lo que hemos heredado. Y ese cuidado son las costumbres sanas y el estilo de vida. Don Manuel, mire, tomé nota de una frase que además está a empezar el libro que dice, hay que empezar a querernos mejor. ¿Significa que en general no nos queremos lo suficiente? Yo creo que lo más importante que he visto en todas las personas supercentenarias es la fuerza interior que tienen, la fuerza de voluntad y la disciplina. Se quieren porque son personas generosas que les gusta ayudar a los demás, pero empiezan queriéndose a sí mismas. Vamos a ver estas imágenes. Bailar muchísimo. Aún baila, ¿no? Aún bailo. Hemos visto esas Sí, sí, imágenes. sí. ¿Con qué periodicidad baila usted? Los domingos. Los Pero en mi domingos. casa también bailo. ¿Todos los días? Todos los días. Guiso y bailo. Ah. Friego y bailo. Y con Me muevo todos los días. todos los días. Eso es importante. Y muy importante. Duerme la siesta, me han dicho. Un poquito. ¿Cuánto tiempo? Media hora, 3/4, no sé, un ratito así. O sea, usted No. cocina, come, Como, friego los friega platos y hago la siesta. siesta. De 30 minutitos, 40 minutitos. 40 o así, Más o menos, ¿no? más o menos. 106 años, baila todos los días, es increíble. ¿Qué denominador común, doctor, tienen toda esta gente? Algo que les una, que todos tienen lo mismo. Mira, además de esa dieta sana, del ejercicio físico y de la música, tienen todas ellas el colesterol LDL bajo, muy bien controlado, tienen su tensión arterial controlada, no fuma ninguno, viven todos con serenidad, espiritualidad y mucha fe, y te podría poner ejemplos muy concretos como por ejemplo Crescencia Galán con 111 años todos los días hace una tabla de ejercicio físico, todos los días. Servando Palacín, que se murió hace unos meses con 110 años, todos los días hacía una tabla de ejercicios tipo bicicleta en la cama. Y Pepita, que la acabas de poner ahora con 106 años, es que se va a bailar todas las semanas a una sala de baile en Barcelona. Pepita es un tesoro, tiene una cabeza privilegiada, pero como ella, habitualmente casi todos tienen una cabeza espléndida. Hay otro consejo que nos da una de estas personas, que es para escucharlo seriamente. Escucha. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes para llegar a los 110 años? Pues ser amigos, que salir juntos a dar el paseo y llevarse bien. No enfadarse nunca con nadie. Porque yo me acuerdo que de joven algunos se enfadaban y digo, ¿qué os pasa? Digo, no, somos todos hermanos. Tenemos que defendernos y querernos. No a discutir, doctor, en discutir acorta la vida. Sí, pero es que además en Graciano González Barroso, con 110 años, nos da lecciones de vida en las redes sociales. O sea, es una persona que cada vez que le voy a ver tengo una relación muy buena con él y sus consejos son francamente maravillosos. Él es partidario de no entrar en ningún tipo de conflicto. Dice que eso para él es terrible porque aumenta el cortisol, aumenta la adrenalina, favorece el estrés, o sea, los conflictos cuanto más lejos y sobre todo los emocionales, mejor. Hay una cosa que me llama mucho la atención en el libro, que además incides en ello en 2 ocasiones, y es que en el diccionario de las personas supercentenarias no está dentro de su RAE, por decirlo de alguna manera, 2 términos. Uno de ellos es la envidia y otro de ellos es la criticar. ¿La gente envidiosa vive menos? La gente envidiosa tiene un problema que además
es la enfermedad del alma. O sea, la envidia genera muy poca felicidad, ¿me entiendes? Es decir, sufrir de envidia es un problema gordo porque te cambia hasta tu sistema nervioso. La envidia, por favor, hay que sentir otra cosa más que envidia, admiración. Cuando tú sientes admiración hacia los demás, creces interiormente. Cuando sientes envidia, lo que haces es envejecer. Pues si la envidia en España da problemas médicos, no me extraña que vosotros tengáis mucho trabajo. Dicho lo cual, hay otra cosa que me ha llamado mucho la atención. Hay más de 700.000 centenarios en el mundo que viven más y mejor. Pero hay una cosa que me llama la atención. Vamos a ver este gráfico, y es que verán, hay 5 sitios en todo el mundo que es lo que llaman zonas azules, que es Cerdeña en Italia, Okinawa en Japón, Loma Linda en Estados Unidos, Ikaria en Grecia y Nicoya, Costa Rica. Doctor, ¿qué tienen en común estas zonas? ¿Qué comen, cómo viven y cuál es su modus vivendi, que hace que vivan más tiempo? Pues fíjate, al final han integrado las decisiones saludables en su vida diaria. Son personas que cuidan su huerto, comen productos frescos del huerto que cultivan, es decir, productos frescos, y el cultivar el huerto y el trabajar en el huerto ya te hace hacer ejercicio físico. Por tanto, volvemos a lo mismo, su ejercicio físico, su dieta, viven con serenidad, viven con una cosa muy importante, conexión social y gran apoyo de comunidad. Se apoyan entre ellos, tienen esa gran conexión, tienen un propósito vital, es decir, se levantan por la mañana con un propósito, con entusiasmo y con ganas de vivir. Y eso es muy importante. La zona azul de España, también en el libro reflejas que es Galicia. ¿Es por el pulpo y el ribeiro o hay algo más? Bueno, mira, en Galicia, la persona más longeva de Galicia va a cumplir ahora dentro de un mes 109 años, es Esperanza Cortiñas, tengo una relación con ella excepcional, y es una persona que también baila todas las semanas con sus hijas, todas las semanas se va los jueves y los domingos con 109 años a bailar. Fíjate, ¿y qué ventaja tiene el ir a bailar? Que haces ejercicio físico y escuchas música a la vez. Entonces, Orense tiene una peculiaridad muy grande, y es que hay zonas como Celanova y Covelo que tienen una tasa enorme de centenarios, una tasa casi superior a muchas zonas azules. Es decir, Orense podría ser perfectamente una zona azul, al igual que otros muchos sitios de España. Señalas en el libro que a los 60 años se da la circunstancia de que hay, sobre todo hombres, que tienen un bajón físico y emocional impresionante. ¿Es verdad que los conflictos emocionales y los problemas de disgustos puede que hagan más daño y que deterioren más la salud que las propias enfermedades? Sí, hasta el punto que fíjate que hay un síndrome que es el síndrome del corazón roto, que es cuando tienes un estrés emocional agudo en situaciones extremas, que tienes un dolor en el pecho enorme que simula un infarto y que nosotros le llamamos el síndrome de corazón roto, que hace un daño enorme. Lo de la caída a los 60 más bien empieza a los 40. A los 40 es la primera caída en el envejecimiento por la pérdida de hormonas. El hombre tiene una caída hormonal de testosterona, la mujer de estrógenos y de progesterona. Entonces, esa caída hormonal es el primer síntoma del envejecimiento. Pero la segunda caída, que es con 60 años, es porque has pisado muchas líneas rojas emocionales. Hay que evitarlas. Otra de las cosas que aconsejas en el libro es huir de las personas tóxicas. Estas personas son un veneno lento que nos restan vida y a la larga nos la cortan tremendamente. Mira, María Brañas, con 117 años, yo le preguntaba, pero María, ¿qué has hecho para vivir tantos años? Y me dice, tomar muchos yogures y eliminar de mi vida a todas las personas tóxicas. Las personas tóxicas te destruyen. Por tanto, cuanto más lejos, mejor. Cuanto más lejos, mejor. Vamos a ver este vídeo. Hay una señora en el Reino Unido que celebró su cumpleaños con 105 años. ¿Sabes lo que hizo? Dijo, hoy que cumplo años, se acabó el taca-taca, y se tiró en paracaídas. ¿Cómo? Se quedó en paracaídas, ¿Pudo levantarse? Y no, sí, se tiró, pero la recogieron, claro, pero la recogieron. O sea, ella cogió y dijo, Pero- hoy voy a celebrar mi cumpleaños y me tiro en paracaídas.
Vamos a ver, una persona con más de 100 años está en casa y se aburre y no tiene otra cosa que en vez de hacer calceta, por ejemplo, o ir a bailar, se tira en paracaídas. Tremendo. Vamos a ver, doctor, ¿la edad es un obstáculo para cumplir sueños o es una disculpa? La edad no es un obstáculo ni para curarse ni para operarse. Hemos puesto a personas un stent con 101 años. Hemos puesto a Servando un marcapasos con 109. En Graciano ha superado un infarto con 70 años. Ha superado un cáncer con 90. Le hemos cambiado la cadera con 100 años. La edad no es un obstáculo. ¿Y sabes lo que más me molesta? ¿Sí? Cuando cumple alguien 80 años en la familia, que todo el mundo está pensando, bueno, como ya ha cumplido 80 años, tenemos que pensar que cualquier día se va, nos da un disgusto. Y eso no es así, porque esa persona, si tiene un pensamiento positivo, puede pensar en que por qué no va a llegar a la misma edad de las personas que estás viendo aquí en este reportaje. Es decir, que Mercedes Álvarez, que su padre ha sido el teniente general Álvarez con 107 años, o que Pepita o Angelina, que te puedo hablar de muchos con nombres y apellidos. Es una cuestión de tener esperanza. A los 80 no puedes pensar que te quedan 3 meses, sino a los 80 tienes que pensar que puedes ser uno de ellos. Vamos a ver este vídeo, a ver qué les parece. ¿Tienes miedo a morirte? No, miedo no, que tengo miedo es cuando me pegan como me queman y... ¿Crees que hay vida después de la muerte? ¿Tú a dónde crees que nos vamos? Al limbo de los muertos. Al limbo de los muertos. Las mujeres vivís de 5 a 7 años más que los hombres. De todos los supercentenarios, el 75% son mujeres y el 25% son hombres. Tremendo. Doctor de la Peña, ¿las mujeres viven más que los hombres? ¿Esto tiene alguna explicación científica o algo, algún estudio que en fin, que adecue esta evidencia a algo concreto, objetivo? Muy buena la pregunta. Primero, has visto que viven de 5 a 7 años más. Sí. Ella era Esperanza Cortiñas, la orense, y aquí hay 2 cosas muy importantes. Primero, la mujer, los estrógenos y la progesterona que tienen antes de la menopausia la protegen contra el infarto de miocardio. Al hombre no la tiene y no estamos tan protegidos como la mujer. Y hay otro dato que lo descubrí por Sor Rosario Soto, la monja de 112 años, que es de las más longevas del mundo. ¿Sabes lo que me dijo? Que ella intentó fumar muchas veces, pero cuando era pequeña, antes de ser monja, y que su padre dejaba fumar a los varones y no a las mujeres. Y por eso todos los supercentenarios no fuman, porque los padres prohibían y te pegaban y te reñían por fumar. 2 datos para mí muy importantes de por qué han llegado y no fuman. Pues muchos de ellos, la mayoría, por prohibición, porque lo han intentado a escondidas. ¿Sí? Sí, y por prohibición del padre. Mientras vemos esta noticia que nos van a poner, lo vamos a ver aquí ahora, millonarios que están invirtiendo fortunas. Vamos a ver, don Manuel, este dinero es que están invirtiendo, ¿lo están invirtiendo solamente farmacéuticos o estos locos millonarios que no saben en qué gastar el dinero? ¿Cuánto dinero se está gastando? Billones, Billones de pero auténticos billones de dólares y de euros. Es decir, todos los países, mira, el talento ya no tiene fronteras. Te puedes encontrar una persona en Singapur, en Estados Unidos, en China, o sea, no hay fronteras. Y los megamillonarios están todos invirtiendo para frenar y revertir el envejecimiento. Por ejemplo, Elon Musk ha lanzado Telepathy, que es un chip cerebral que ya lleva 30 y tantos implantados para igualar la inteligencia humana a la inteligencia artificial y curar un montón de patologías. Jeff Bezos de Amazon ya se aburre con el dinero que tiene y está invirtiendo, ha creado un laboratorio especialmente dedicado a la fórmula mágica para revertir el envejecimiento. Es decir, todos están invirtiendo en frenar el envejecimiento. Aquí tuvimos también como invitado a José Luis Cordeiro, que tiene un libro muy famoso, creo que Sí, lo conozco, también, claro, ¿no? mucho. Que es un libro, La muerte de la muerte. Sí. Le entrevistamos sobre ese libro. Y claro, a mí me llamó mucho la atención
el hecho de que él dice que no solamente lo que es el envejecimiento se va a retrasar y a retardar, sino que hablan incluso de rejuvenecimiento, algo que parece ciencia ficción. En esa teoría que están algunos, eso lo llegaremos a ver algún día. Sí, no, ya lo estamos viendo ahora por una razón. Has hablado de Brian Johnson. Brian Johnson se ha hecho terapia génica de rejuvenecimiento biológico. No sabemos los resultados por una razón, porque son tratamientos experimentales que no están aprobados por la FDA, pero ya hay muchos ricos que se están haciendo ese tipo de tratamientos de rejuvenecimiento biológico que si algún día llegan a aprobarse, que estoy seguro que muy pronto por la FDA, serán unos tratamientos universales donde todo el mundo accederá a ellos. Pero sí es real, es real. De esta forma, la medicina dentro de 25 años, los cánceres por los que ahora estamos falleciendo estarán erradicados y una pregunta mayores. ¿La inteligencia artificial va a cambiar la evolución humana? Sobre el cáncer, hoy en día un diagnóstico y un tratamiento precoz en estadio 1 y 2 se curan prácticamente todos. O sea, el problema del cáncer es cogerlo a tiempo, ¿vale? Con lo cual no es el drama que era hace unos años. Hay tratamientos innovadores que ya curan el cáncer. Estoy seguro que en 25 años va a ser todavía mucho más fácil. Con respecto a la inteligencia artificial has tocado mi punto débil, porque resulta que Google acaba de comprar una herramienta de inteligencia artificial que se llama AlphaFold 3. Te iba a preguntar por ella. A Demis Habbibis, que es el premio Nobel de Química, le ha dado $700 millones por esa herramienta que lo que ha hecho este premio Nobel con AlphaFold es descubrir la interacción de 200 millones de proteínas en nuestro organismo, esas interacciones de proteínas que van a permitir ver cuál es el proceso de envejecimiento y cómo lo podemos frenar. Tú piensas una cosa, que para que yo pudiera averiguar esa interacción de 200 millones de proteínas necesitaría 10 siglos. Y hoy con un botoncito, clac, ya lo sabes. Hay una cosa que te confieso que me ha llamado muchísimo la atención. Bueno, varias cosas, ¿no? Porque he tomado notas de muchas cosas, no solo ya para la entrevista, como es mi obligación, sino además incluso para mi vida particular. Luego te contaré cuál de ella cuando acabe la entrevista. Pero hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención. Primero, que dices que hay que olvidar lo negativo. Lo negativo hay que olvidarlo porque es peor que cualquier enfermedad. Y lo segundo, que tenemos 60.000 pensamientos al día. Y claro, con todo ese caudal, que muchos, yo primero, vamos, que no lo sabemos, la mayoría me imagino que ustedes tampoco, ¿cómo se consigue con esa cantidad de información que nuestras neuronas nos explotan constantemente, e incluso cuando dormimos, eso cómo se canaliza para olvidar lo negativo? Yo tengo un truco cuando me meto a la cama. A ver. El primer truco es, digo, deja que tu mente trabaje positivamente para ti. Fíjate qué importante. Y mi padre me decía siempre una cosa, lo peor que hay es cuando empiezas a invadirte de pensamientos negativos en la cama, te tienes que cambiar, moverte, cambiarte de sitio. Es decir, gracias a Dios, de los 60.000 pensamientos positivos, los más poderosos, perdón, de los 60.000 pensamientos son más poderosos los positivos que los negativos. Pero para construir pensamientos negativos lo que hay que hacer es entrenar la mente como entrenamos un músculo en el gimnasio. Y la mente la entrenas con fuerza de voluntad y disciplina. Cuando estás invadido de pensamientos negativos hay que quitárselo. El mejor antídoto, música. Hablando de la música, haces hincapié mucho en la música. Yo lo recomiendo, un apartado, creo que es el capítulo 17, en el que habla no solamente de que hay que escuchar música, sino qué tipo de música, incluso nombra autores. Este tipo de... la música es lo de que la música mansa a las fieras, eso lo tenemos más o menos claro, ¿no? Pero es cierto que es vital en algunos casos y en según qué forma de ver la vida tienen algunas personas en la parte del mundo, la música. Mira, es esencial y te lo voy a decir muy sencillamente. Cuando tú recibes la onda sonora por tu oído, por tu orejita, esa onda sonora llega al cerebro en forma de estímulo positivo. Da igual tipo de música. Y ese estímulo positivo lo que hace es liberar todas las hormonas de la felicidad. Empiezas a secretar, a fabricar serotonina, dopamina, oxitocina,
todo tipo, y endorfinas. Y esas endorfinas que segregan las músicas son lo que te elevan tu estado de ánimo. Por tanto, estimulemos positivamente el cerebro con música. De la misma manera que las personas tóxicas lo que hacen es estimularlo negativamente, busca siempre estímulos positivos. Hay una pandemia que ya ha advertido la Unión Europea que vamos a tener dentro de 15 años ya como algo seriamente que las autoridades se van a tener, que es la soledad no buscada. Hay quien dicen que mata. Le vamos a preguntar por ello y nos va a contestar después de la publicidad. Continuamos, amigos, en entrevistas en el distrito con el doctor Manuel de la Peña, que está aquí con todos nosotros. Le estábamos preguntando antes de llegar a la publicidad esa problemática que existe en las sociedades occidentales, sobre todo en Europa y cada día más, que es la soledad, pero no la soledad buscada, sino la no elegida. Doctor de la Peña, ¿puede llegar a matar la soledad? Mira, la soledad no deseada es efectivamente dramática. Hasta tal punto de que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid están haciendo un experimento con el robot que se llama Temi. A una persona de 63 años le han puesto Temi y ese robot hace conversaciones, le pregunta sobre su tratamiento, si se ha tomado la pastilla o no. O sea, fíjate, tener de acompañante un robot, pero que en Madrid hay un robot, pero tú vas a Japón y es muy habitual tener de compañero un robot, porque ese es el gran problema. Piensa una cosa, que cada vez que te encuentres con las personas en las cafeterías o en los sitios, cada vez las relaciones son más impersonales. Por eso es importante buscar encuentros de conexión social, escuelas de baile, salas de baile, porque ahí, además de hacer ejercicio físico y escuchar música, hay conexión social. Importantísimo. ¿Es el riñón el órgano VIP de la longevidad? Hombre, me estás tocando mi órgano favorito. ¿Por qué? Porque el riñón, en condiciones normales, secreta la proteína antienvejecimiento que se llama cloto, que está muy asociada al gen del mismo nombre, cloto. ¿Qué ocurre con el cloto? Si el riñón, ese riñón sano, empieza a sufrir unos tratamientos que a veces tienen efectos secundarios sobre ese riñón, lo que llamamos los médicos la nefrotoxicidad, o entra en insuficiencia renal, disminuye la producción de cloto y por tanto envejeces más. Por tanto, para mí el riñón es sagrado. Piensa que es como tener el filtro de la piscina, es el que permite tener el agua de la piscina limpia, el riñón. Fíjate que es importante. Entonces, cuanto más limpio y más cuides el riñón, más cloto tendrás. Importante beber 2 litros de agua al día, porque, insisto, es el filtro de la piscina. Cuanto más bebas, más limpias tu organismo. Hablas mucho de la dieta. ¿La dieta estrella de la longevidad es la dieta mediterránea, como siempre se ha dicho, o hay estudios que proponen otras alternativas? La dieta mediterránea es la mejor dieta del mundo. Cuanto más pescado, carnes magras, aceite de oliva, frutos secos, verduras, cereales integrales, es decir, es esencial. En España llamamos la dieta mediterránea, pero también en Galicia también le llaman la dieta atlántica, pero al final es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos unos productos del campo español que son de la más alta calidad de Europa, te puedo asegurar que son los mejores productos con más alta calidad, y lo que hay es que volver es al producto de la huerta española, que es el mejor. Una pregunta que te iba a hacer relativo a esto. Hay cierta polémica con el tema del ayuno intermitente. Hay quienes están a favor y bien es cierto que también hay gente que está en contra, sobre todo para gente que tiene diabetes y demás, que dicen que se puede modificar los círculos circulares y todo eso. Vale. Pero tu experiencia, nadie mejor como tú para decirlo, ¿es beneficioso de vez en cuando ayunar de forma voluntaria? Sí. Sí, sobre todo hay muchos tipos de ayuno. A mí el que me gusta es que después de comer solo bebes agua y te acuestas sin cenar bebiendo agua. Quiere decir que a las
es un ayuno de 16 horas, pero a las 14 lo que empieza es un proceso que se llama autofagia. La autofagia es la eliminación de células senescentes, limpias el organismo de material de desecho, con lo cual el ayuno intermitente es fantástico. Y si algún día consigues, en vez de estar 16 horas, 24, es decir, dejas después de comer al mediodía de tomar cualquier tipo de alimento y estás hasta el día siguiente con ayuno, con que lo hagas una vez cada 2 o 3 meses, te aseguro que notas más vitalidad, más energía, porque estás eliminando productos de desecho. Insisto, bebiendo 2 litros de agua. El ayuno intermitente necesita también mucha cantidad de agua. El otro día, cuando estaba ya mentalizándome de que te iba a entrevistar, escuché en un programa de televisión de estos de salud una cosa que dije, voy a quedarme con ella para preguntársela al doctor de la Peña. El azúcar hoy en día, teniendo en cuenta la adicción que supone, sobre todo en la juventud, ¿es el nuevo tabaco, la nueva droga que está de moda? Azúcar, sal y grasas saturadas, grasas trans, los 3 grandes enemigos de la longevidad. ¿Sí? Pero el azúcar está en todo y la sal está en todo. O sea, hay alimentos que no son dulces y que tienen azúcar. El azúcar es un gran enemigo. Azúcar, sal y grasas saturadas y grasas trans. Los 3 grandes enemigos. El azúcar sí, porque además el azúcar, la tendencia del azúcar al alto consumo es a la obesidad, diabetes, ahí empiezan todas las patologías. Me acabas de ponerla votando, como se decía, porque tenía preparado varias preguntas sobre ellas y les voy a resumir. Una de ellas es, el tema del tabaco, en el libro dices que hay 29 enfermedades que son propensas a las personas que fuman. Y luego hablas también de los vapeadores, que sobre esto también hay muchísima polémica. Por tu experiencia y por tus conocimientos, dinos por favor las 3 enfermedades que más afectan al tabaco y si los vapeadores son o no son perjudiciales para la salud. Hay 4.000 sustancias tóxicas, entre los cuales destaca los benzopirenos, que son cancerígenos, y por otro lado tienes la nicotina, que lo que hace la nicotina es una descarga de adrenalina, de catecolaminas, y por tanto eleva la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. El tabaco, las 3 patologías fundamentales es cáncer, ictus e infarto. Pero si me das a elegir entre tabaco o vapeadores, vamos a ver qué tienen los vapeadores. Los vapeadores, los pacientes que tengo que vapean, tienen muchos arritmias, latidos irregulares. Las sustancias que llevan los vapeadores en general son tóxicas. Formaldehído, o sea, tiene una serie de sustancias que todavía no hay un estudio a doble ciego serio que permita tener evidencias científicas de decir todas estas patologías están asociadas a los vapeadores. Pero de momento, para mí, la mejor noticia es que el Ministerio de la Sanidad ha prohibido los vapeadores en determinadas zonas, con lo cual vamos a seguir los consejos del Ministerio de Sanidad y de la Organización Mundial de la Salud. Son muy insanos. Insistes mucho en el libro, y de hecho ya lo has hecho aquí en la entrevista, en el consumo, que es lo mejor que hay para la salud, que es el consumo del aceite virgen de oliva extra. Pero ¿en qué cantidad, cómo se puede consumir, cuándo, con asiduidad, todos los días? Por favor, si nos puedes orientar. 2-3 cucharadas soperas diarias. Si empiezas en el desayuno con una tostadita de pan integral, un poquito de aguacate y aceite de oliva, ya estás haciendo un desayuno de la longevidad. Hay que poner encima de la mesa una botella de aceite de oliva y eliminar de la mesa la sal. En el libro hace referencia, no lo voy a decir para que lo compren y lo vean, no vamos a hacer spoilers sobre esto, de una persona muy conocida de todos, que era íntimo amigo de él, que lo tenían casi, lo utilizaba hasta para utilizarlo como crema para la cara. Pero les dejo para que se lo compren y que lo lea. Hay otra cosa que es importante, que mucha gente habla sobre ello. Es muy manido el tema de que hay que beber mucha agua. Pero beber mucha agua, ¿qué significa? Por edades, hasta 30, hasta 50, hasta 70, y a partir de cuánto agua hay que beber. Y otro mito, si me lo permites, que nadie mejor que tú para aclararlo. Hay gente que dice que hay que beber antes de tener sed, porque si uno tiene sed, eso significa que ya hay una serie de células y de organismos que están sufriendo. ¿Esto es un mito, es una leyenda urbana o tiene algo de verdad? Es realidad. Mira, ¿Sí? Tú si te levantas por la mañana y antes de ir a la ducha empiezas a beber agua, y antes de desayunar consigues, desde que te levantas hasta que desayunas, beber medio litro de agua, ya has conseguido mucho. O sea, la hidratación es esencial.
Tengo pacientes que se toman 6 o 7 pastillas y no beben agua. Dicen, es que no me gusta el agua. Le digo, entonces es imposible que hagas un tratamiento adecuado sin agua. Es muy importante. Hay una cosa que me olvidé antes de comentarte sobre el aceite de oliva, que además lo hemos estudiado, el Marqués de Griñón y yo nos hemos hecho muy amigos por ese motivo, porque sí hemos podido ver ya hace 25 años que el aceite de oliva eleva el HDL, que es el colesterol que nos protege contra el infarto, y disminuye el LDL, que es el colesterol malo que aumenta las posibilidades de infarto, y además mejora la memoria. O sea, el aceite de oliva es sensacional. Por tanto, fíjate qué sencillo: aceite de oliva, agua, comida sana, cuanto más verde mejor, como aguacates, espinacas. Es más sencillo, pero no lo hacemos. Otra pregunta que es muy recurrente es el tema del alcohol. Mucho, poco, nada, depende, el vinito blanco no. Pero me gustaría, por favor, que viesen este vídeo antes, porque estoy seguro que algunos, y casi todos, no, se van a sonreír como he hecho yo cuando lo he visto. ¿Costumbres sanas consideras que tienes? ¿Has fumado alguna vez? ¿No te gusta fumar? No. ¿Y beber alcohol? Hombre, algún chupito. ¿El chupito que es un vinito? No, en una fiesta, en una copita de Baileys. Poquita cosa, pero algo sí. Algo, pero tampoco mucho, ¿eh? ¿El vino? ¿Te gusta tomar vino? No me gusta el vino. En cambio, me gusta mucho pan con vino y azúcar. ¿Tienes tus trucos? Tremendo. Un chupito de Baileys. 107 años, madre mía. Parecía que tiene 65. Doctor de la Peña, vamos a ver. Esa manida, tema de la copa de vino tinto y de buena calidad, ¿es bueno o no es bueno beberlo habitualmente? Mira, el vino tinto tiene polifenoles, antioxidantes y, por tanto, tiene un efecto beneficioso a nivel cardiovascular. De hecho, la American Heart, que es nuestra asociación en Estados Unidos, recomienda beber 2 o 3 copas de vino al día. De hecho, Servando Palacín, con 109 años, me hizo la misma pregunta que Pepita. Doctor, ¿puedo seguir tomando mi copa de vino tinto todos los días? Por supuesto que sí, con 109 años. Otra cosa es cuando confundes la cantidad. Ya. Es decir, hay que ser moderado, pero el vino tinto, por los polifenoles es antioxidante. Lo que sí es peligrosísimo, y te quiero hacer una advertencia muy seria, es lo que está haciendo la gente joven: beber bebidas energéticas mezcladas con alcohol, ya. Que las bebidas energéticas tienen un alto contenido de cafeína. La cafeína dispara la frecuencia cardíaca, más palpitaciones, más extrasístoles, dispara la tensión arterial, y estamos recibiendo muchas urgencias en personas de 30 años que se toman ginebra con Red Bull y con cosas de esas. Yo no digo las marcas, yo simplemente digo que las bebidas energéticas con alto contenido en cafeína, peligrosísimas. De hecho, hay países que están prohibidos. Están prohibidas. Cuidado con eso, porque hay cosas que hay que tenerlas muy claras. Bebidas energéticas y bebidas azucaradas, olvídate. Otra de las cosas que hace mucho hincapié en el libro es el tema de la educación física, ¿no? El ejercicio físico. Debería de ser obligatorio como en las escuelas, e incluso debería desgravarse Hacienda, el IRPF, quien demostrase que verdaderamente hace ejercicio de forma regular. Mira, los gobiernos autonómicos, Cataluña y Galicia, ya prescriben, los médicos prescriben ejercicio físico como si fuera un tratamiento. ¿Qué es lo que falta? Y yo le diría a los gobiernos autonómicos que hagan un modelo de conciertos con salas de baile, con escuelas de baile, con gimnasios, para que de la misma manera que hay colegios concertados, haya gimnasios y escuelas de baile concertados para fomentar el ejercicio físico. Mi ídolo es Mick Jagger, de los Rollins, sí. Porque Mick Jagger... En el libro lo dice. Es mi ídolo, yo lo tuve a medio metro, yo soy muy de los Rollins y cada vez que puedo, o sea, si a mí me quieres hacer un buen regalo, llévame a un concierto de los Rollins. Tuve la suerte ya varias veces de tenerlo a medio metro. Está súper flaco, pero ¿sabes la clave de Mick Jagger? Es 12 kilómetros en el escenario cuando hay un concierto. Eso es maravilloso, es decir, ¿por qué, dices tú, con 82 años Jagger está tan joven? Es que se hace 12 kilómetros cada vez que hace un concierto y no para. Estamos hablando del tema del ejercicio físico, perdón. Por contrapartida, el sedentarismo, ¿cuánto malo es y qué daño hace al organismo? Yo tengo un artículo publicado sobre el sedentarismo y te voy a decir más. La 4ª causa de muerte en el mundo. Tiene narices que por no hacer ejercicio físico te puedas morir.
Es la cuarta causa de muerte en el mundo. Es decir, la falta de ejercicio físico, primero, el gran enemigo de la longevidad, ¿cuál es? La pérdida de movilidad. Nadie quiere quedarse en una silla de ruedas ni tener dificultades para caminar. Eso, la movilidad, se pierde por falta de ejercicio físico. El ejercicio físico moviliza las grasas. El ejercicio físico moviliza todo tipo de hormonas. Por tanto, si no lo haces y te quedas tumbado en casa con el mando a distancia, te aseguro que envejeces más deprisa. Métetelo en la cabeza. Ejercicio físico es esencial para vivir más años. Alarga la vida. Pero cuando hablamos del ejercicio físico, lógicamente está el anaeróbico, el aeróbico, luego existen otros más lentos. ¿Tú qué tipo de ejercicio recomiendas hasta 30 años, hasta 50, hasta 70 y a partir de esa edad? Mira, todo tipo de ejercicio físico, incluso las pesas, que ahora está muy de moda, porque las pesas te fortalecen la mente. Las pesas, esto me lo enseñó Kitty Muñoz, que es muy amigo mío, la importancia de hacer pesas todos los días. Pero hay algo que sí hay que tener mucho cuidado. Veo a gente de 40 años haciendo ejercicio a lo loco en gimnasios y no sabe si tiene una obstrucción arterial de las coronarias. Y cuando tienes una obstrucción en una arteria coronaria y pones el corazón a máximo esfuerzo, puede haber un infarto o lo que hoy es más conocido, la muerte súbita. Y hay muchas personas jóvenes sin conocer sus arterias coronarias, si hay una obstrucción, una estenosis, hacen un ejercicio físico intenso. Cuidado. Pero insisto, caminar todos los días 20 minutos al día, esencial para no perder movilidad. En el libro le recomiendo un apartado, creo que es el 21, en el que habla de un caso concreto de la superestrella Taylor Swift y lo que ocurrió cuando empezó a hacer deporte. Estabas hablando ahora, doctor de la Peña, del tema de las muertes súbitas en deportistas de élite, cada día hay más. ¿Hay alguna explicación a esto? Sí. Primero, hay un gen asociado a una patología del corazón que se llama la miocardiopatía hipertrófica, que es el músculo cardíaco se vuelve más grande y hay una predisposición genética, porque has heredado ese gen asociado a esa patología, a que se produzca una fibrilación ventricular, que es una causa de muerte. Entonces, ese es un tema que hay que saber si tienes esa patología. Y por otro lado, como te decía antes, hay muchas personas que hacen deporte intenso y no saben si hay una obstrucción coronaria, si hay una estenosis, que si es superior a un 70%, hay que poner un stent y revascularizar la arteria. Fíjate si es importante, o sea, tú sometes el corazón a un gran esfuerzo, pero el corazón no tiene capacidad porque es como si tienes una tubería obstruida, pues tienes una tubería que es una arteria obstruida que no tiene capacidad de llevar la sangre al corazón y ahí es donde está el riesgo. En el libro dices que la vitamina D es la hormona de la vida y luego hay un apartado en el que hablas del tema de los radicales libres, el daño que hace al organismo. Luego están los complementos, o sea, los complementos estos que se venden, o suplementos, perdón, de longevidad. ¿Sobre esto es puro marketing industrial farmacéutica o verdaderamente tú recomiendas alguno de ellos? Muy fácil. Sin entrar en marcas, ¿eh? Vale, muy fácil. Vitamina D, el 86%, estoy seguro que de tu audiencia el 86% tienen un déficit de vitamina D. La vitamina D, ¿por qué? Porque la mayoría de la alimentación que estás tomando habitualmente no lleva vitamina D. Ultraprocesados, ese tipo de alimentos no llevan D. Entonces hay un déficit mundial de un 86%. Y ese déficit disminuye la vitalidad, más cansancio, más fatiga, menos funciones cognitivas. La vitamina D es una hormona que interviene en todos los procesos metabólicos. Atención, para mí los niveles óptimos, donde respaldados científicamente, es lo ideal 50 en sangre. ¿Dormir poco resta vida? Dormir poco, mira, yo creo que lo más difícil de curar, a mí cuando alguien me dice que le cure el sueño solo se cura acostándote con serenidad y sin preocupaciones. O sea, lo que más altera el sueño son las preocupaciones, la falta de serenidad y no desconectar durante la hora previa, una hora antes de ir a dormir. No hay problemas, no puedes hablar por teléfono con nadie, pues te tienes que olvidar de conflictos porque si no te va a alterar totalmente el sueño y por supuesto que un sueño de mala calidad lo que hace es no repara tu fatiga física y psíquica que has adquirido durante el día y si no hay reparación de esa fatiga física y psíquica
evidentemente tu calidad de vida será cada vez peor. Hay otra cosa que me ha llamado mucho la atención en el libro y es cuando dices que el intestino es el segundo cerebro. ¿Qué tenemos que consumir para tenerle contento? Prebióticos y probióticos. ¿Qué son los prebióticos? Cereales integrales, legumbres, verduras, que son los prebióticos, y los probióticos, yogur, kefir, miso, kombucha. ¿Por qué los supercentenarios, no solo María Brañas, Angelina Torres y todos, tenían una buena microbiota, que es el ecosistema de microorganismos intestinales que trabajan beneficiosamente para nosotros si los cuidamos? Porque si no los cuidamos aparece la disbiosis, que es la que crea todas las enfermedades autoinmunes. Y para construir esa microbiota es con alimentos sanos o si no con suplementos, pero calidad de suplementos con probióticos es muy difícil encontrarla por la absorción y la biodisponibilidad. Pero la microbiota, además de construir el sistema inmunológico donde reside el 70% de nuestro intestino, es donde está el sistema inmunológico, lo que hace esa microbiota juvenil y con un buen ecosistema es producir y lanzar señales al cerebro para fabricar serotonina, dopamina, oxitocina y endorfinas. Has visto que todo está muy relacionado con señales que van bidireccionalmente del cerebro al intestino. Hay una cosa que me ha llamado la atención de los millones, que no son pocos, millones de gente que hay con diabetes en el mundo. Dices que la mitad de la población en el mundo no sabe que la tiene. No sabe que la tiene. Eso es tremendo. O sea, en estos momentos hay... Pero no la tiene diagnosticada. No la tiene, o sea, la mitad no lo sabe. Bueno, y no igual lo sabe. Pasa igual con la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, la mitad no sabe ni que la tiene, el colesterol alto ni lo saben, y diabetes, la mitad. Hay 600 millones en el mundo. Si contamos los prediabéticos, es decir, para que te hagas una idea, la hemoglobina glicosilada, que es lo que nos permite saber cuáles son los niveles que transportamos de glucosa en sangre, deben de ser inferiores a 5,7. Y hoy las personas que tienen sobrepeso y obesidad están favoreciendo la diabetes. La diabetes es un problema vinculado, sobre todo la de tipo 2, hay la de tipo 1, que es otra cosa, que es un 5% vinculado a una falta de unas células beta pancreáticas, que ya es mucho más raro, pero la habitual, que es la de tipo 2, vinculada a la alimentación y sobre todo a la obesidad, que esa sí que es una verdadera pandemia, la obesidad. Solamente tengo tiempo para hacerte una pregunta. Me gustaría, que además es importante porque al final del libro hace un tema sobre la humanización de la medicina, un compromiso propio por parte suya con críticas, no a sus compañeros, sino a la profesión, más bien a la administración. Es verdad que, como bien dices tú, un trato directo, tratando de tú, mirándole a los ojos, no escribiendo el ordenador mientras estás hablando con él, escuchando, puede ser mejor para ayudar a un enfermo que una pastilla. La comunicación con un enfermo es esencial porque el enfermo tiene una carga emocional, tiene una necesidad de compartir sus emociones y sus preocupaciones. Y si le escuchas y gestionas bien sus emociones, es esencial. Y te voy a decir una cosa importante de estos supercentenarios. Todos estos supercentenarios que llegan a 114, 117, ninguno tiene miedo a morirse. Tienen miedo a sufrir, pero a morirse ninguno. Y todos tienen una fe inmensa hasta tal punto que te voy a decir anecdóticamente nada más para finalizar. El cardenal Acerbi en el Vaticano ha bendecido 60 rosarios hace unos días para regalar a estos supercentenarios para que conserven y fortalezcan su fe. En fin, ya les dije que quería que hoy no nos íbamos a aburrir. Doctor Manuel de la Peña, ha sido un placer y un honor entrevistarte. Me hacía muchísima ilusión y más después de leer tu libro, que me habían hablado ya de él, pero la verdad que me he quedado sorto y he tomado notas y digo que si leen este libro a muchos les va a cambiar la vida, háganme caso. Lo dicho, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Vas a escribir algún libro dentro de poco? Bueno, ya he escrito 12, ahora quería escribir otro que son las lecciones de salud de los supercentenarios, que también estoy porque tengo muchísimas historias y bueno, es posible que me anime a escribir otro. Pues que sepas que si lo escribes, que aquí tienes otra cita para hablar sobre él. Encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias. Ya les dije que nos iban a aburrir. Entrevistas sin filtro, preguntas no pactadas, respuestas libres. Nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias por estar ahí.